Ayer, que también tuvo la liberación el día de ayer de Leopoldo López y continuó increyendo en el día de hoy. Hace un ratito nada más dio un mensaje Nicolás Maduro, que también vamos a analizar. En el medio, bueno, Estados Unidos y Rusia, que juegan también su propio rol. Vamos a analizar todo esto con Bruno Binetti, él es analista internacional de la Universidad Torcuato Di Tella. Bienvenido, Bruno. Gracias. Un placer tenerte aquí. Y Adriana Flores, ella es abogada, es venezolana y está residiendo en la Argentina. Bienvenida. Adriana. Muchísimas gracias. Bueno, un placer tenerlos ambos. En primer lugar, Adriana, te quiero preguntar, ¿a vos hace cuánto que estás residiendo aquí en la Argentina? Ya llevo un año viviendo aquí en Argentina. ¿Cómo te sentís hoy? Bueno, realmente me siento muy bien por la forma en que los argentinos nos han recibido. Realmente uno siente la calidez, el trato. Es como sentirse en casa, por lo menos. A pesar de lo difícil que es tener que vivir, de irte de tu país sin querer hacerlo, por lo menos aquí uno se siente muy bien. Ahora nos vamos a meter de lleno con tu historia, Adriana, pero antes quería preguntarte a vos, Bruno. Bueno, lo que sucedió en el día de ayer, recién hablábamos de esto, la escalada en el día de hoy, el mensaje de Nicolás Maduro. ¿Cómo crees que sigue esto? ¿Cuáles son las opciones que tiene Juan Guaidó hoy? Pocas, ¿no? Pocas. El tema es, yo creo que ahora la iniciativa le corresponde a Maduro y al régimen. ¿Qué hace con Guaidó? Hasta ahora creo que por una razón de cálculo político no lo arrestaron, no escalaron en ese sentido, porque lo que están esperando es que a partir del episodio de ayer, que no llegó a su cometido, digamos, Guaidó se vaya desinflando, ¿no? Que las movilizaciones vayan decayendo, que la oposición se empiece a dividir. Esa es la apuesta del gobierno. Entonces, el desafío enorme de Guaidó es mantener la unidad de la oposición, mantener la movilización, mantener la capacidad de generar eventos de crisis que empujen, que aumenten la presión con Maduro, ¿no? Tuvimos... Habló de paros escalonados, ¿no? En el día la proclamación de él como presidente, encargado, lo que sucedió en la frontera con Colombia, ahora esto, Guaidó está intentando subir la presión, pero se hace complicado si no tiene apoyo de las Fuerzas Armadas desde adentro, ¿no? Ahora, justamente las Fuerzas Armadas juegan un rol fundamental en este momento. ¿Vos creés que va a continuar esta suerte de deserción por goteo y que no va a lograr Guaidó una deserción fuerte de los altos mandos como es necesario? Lo de ayer fue significativo. Si bien no hubo número, sí, es cierto, que no eran los números que esperaba Guaidó a la madrugada probablemente. Sí está el caso de Leopoldo López, primero, que salió de su arresto domiciliario con el apoyo de los, digamos, efectivos de la inteligencia que tenían que custodiarlo, y el director del propio servicio de inteligencia muy cercano a Maduro, que se dio vuelta y apoyó a Guaidó en esto. Entonces eso fue significativo. Sí. Ahora, ¿esto es suficiente? No, definitivamente no. Creo que ahora lo que están haciendo justamente ahora es analizar quién estaba o no estaba cerca de, o quién sabía de lo que iba a hacer Guaidó ayer. Creo que puede haber purgas si se detecta que alguien estuvo involucrado. Pero, sobre todo por lo que dijo Estados Unidos, ¿no? Al respecto de esto. Sí, que es parte de lo que dice Estados Unidos, es la estrategia para intentar incrementar las divisiones dentro del régimen, ¿no? Claro. Hay que ver qué tan cierto es lo que esas acusaciones que hizo Pompeo, por ejemplo, ayer. Sí. Pero definitivamente debe ser un momento de tensión, de revisar quién sabía y quién no. Y puede que, obviamente, esto, por lo menos en el corto plazo, haga menos probable que más militares abandonen a Maduro, ¿no? Claro, hay que ver también cuánto tiempo se sostiene la tensión en las calles como la que hemos visto en el día de hoy y también en el día de ayer en Venezuela, porque en el mientras tanto está el pueblo venezolano, Adriana, está seguramente familiares tuyos, amigos tuyos, que tienen que seguir viviendo su día a día allí en Venezuela. ¿Cómo están hoy? Bueno, definitivamente hay mucha tensión, pero también hay mucha esperanza por lo que está ocurriendo. Nosotros, bueno, los venezolanos hemos salido a las calles desde hace ya bastante tiempo, varios años que tenemos luchando contra el régimen, y hoy en día, pues a pesar de la persecución, a pesar de la represión, todavía los venezolanos y las venezolanas siguen saliendo a la calle, y eso es una situación bastante de admirar. Pero se juegan mucho, digo también, ¿no? Por supuesto, o sea, aquí nos estamos jugando la libertad, nos estamos jugando el exilio, nos estamos jugando incluso la vida, porque hay muchos jóvenes, muchas personas que lamentablemente han perdido la vida en las manifestaciones. ¿Por qué te tuviste que venir a Argentina vos? Yo me tuve que venir por un tema de persecución política.
Lamentablemente a mí se me ordenó una orden de aprehensión por parte de un tribunal militar, a pesar de que yo soy civil. Yo soy una civil y nuestra Constitución prohíbe que los civiles sean juzgados por tribunales militares. Entonces, por ese motivo, pues lamentablemente tuve que salir de mi país, porque además en esta misma causa judicial otros compañeros ya habían sido detenidos previamente. Incluso uno de ellos, saliendo del aeropuerto de Maiquetía, lo detuvieron. Allí mismo en el aeropuerto. Allí mismo en el aeropuerto. ¿Y esto es solamente por ser opositora al régimen de Maduro? Sí, no solamente por ser opositora, sino también por ser activo Claro. dentro de las manifestaciones, como activista de derechos humanos. Tuve un papel muy importante en mi ciudad, en la ciudad de Barinas. Entonces, además de eso, también estuve trabajando constantemente con periodistas, debido a que los medios de comunicación están censurados en Venezuela. Me tomé la tarea también de documentar y difundir violaciones de derechos humanos que ocurrían en el marco de las manifestaciones. Esto es importante lo que estás diciendo, Adriana, porque todo lo que nosotros vemos desde aquí, que nos parece natural poder verlo, transmitirlo, comunicarlo, el pueblo venezolano no lo puede ver, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. O sea, tú vives en Venezuela y tú no sabes qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Es más fácil para nosotros Ver desde afuera saber lo que está ocurriendo que desde adentro. Precisamente. ¿A vos te pasa que tenés que informarle a gente, a familiares, amigos que están en Venezuela de lo que sucede hoy estando en la Argentina? Eso es correcto, porque no solamente los periódicos están cerrados, no solamente las radios y las televisoras están censuradas, sino que además de eso también las redes sociales están controladas, fundamentalmente el internet está controlado. Entonces es complicado para la gente informarse. Ayer se hablaba de intermitencia, ¿no? En internet en Venezuela. Eso es correcto. De hecho, el internet va y viene precisamente con la intención de que la gente nos informe. Claro. Y en el mientras tanto, Adriana, ¿vos dejaste familia ya? Sí, por supuesto, por supuesto. Casi toda mi familia está allí. Yo me vine ¿Cómo viven sola el para día a día? Argentina. Bueno, el día a día en Venezuela es, primero que en Venezuela no se vive, en Venezuela se sobrevive. El día a día las personas tienen que dedicarse... Perdón, quiero hacer un punto ahí porque me parece muy importante esto que estás diciendo, ¿no? En Venezuela no se vive, se sobrevive. Se sobrevive, se sobrevive. Es que solamente con decirte que mis padres, que siendo profesionales, profesores universitarios, y oye, yo salí de Venezuela pesando 48 kilos y yo hoy en día peso 56 kilos, y si me ven, por supuesto, no soy una persona gorda, pues. Entonces, mis padres siendo profesionales y yo comía poco, imagínate las personas que tienen menos recursos, las personas de los sectores populares, cómo viven. Es que según la Organización Mundial de la Salud, en Venezuela el promedio del venezolano ha bajado 10 kilos de peso. Entonces, ha bajado 10 kilos de peso. El promedio, estamos hablando. El promedio. Exactamente, y de hecho no es secreto para nadie, y es algo que ocurre a Vox Populi. Hay muchos niños, muchas personas de la tercera edad que hoy en día en Venezuela se están muriendo de desnutrición y se mueren. En Venezuela la gente se muere de hambre. En Venezuela la gente se muere de hambre, adicional a eso también la gente se muere por la falta de un medicamento, por un antibiótico. Yo tengo un conocido, o tenía un conocido, que le dio una pulmonía y murió por la falta de antibiótico. Y estamos hablando de una pulmonía. Exacto, algo que es completamente vital. En Venezuela hay problemas con tuberculosis, enfermedades que ya habían erradicado hace años y que en Venezuela vuelven a aparecer. ¿Qué te pasa, Adriana, cuando ves escenas como las del día de ayer en la Embajada de Venezuela, de muchos argentinos apoyando a Nicolás Maduro, o incluso a un argentino que se ha viralizado en el día de ayer, dándole explicaciones de lo que sucede en Venezuela a un venezolano? Mira, yo estuve precisamente ayer en la Embajada de Venezuela, estuve desde tempranas horas y pude ver desde primera mano todo lo que ocurría, y era realmente doloroso y además ofensivo para uno como venezolano, como venezolana que ha salido de su país forzado. Venezuela en los 200 años de historia republicana nunca habíamos sido un país de migrantes y nosotros estamos saliendo, huyendo del país. No es porque la situación esté buena. Entonces que vengan personas que en su vida han pisado Venezuela y que nos vengan a decir a nosotros qué es lo que estamos viviendo, a explicarnos a nosotros cómo se supone que debemos pensar, que debemos apoyar a un régimen que lo que ha hecho es encarcelarnos, perseguirnos, asesinarnos, a dejarnos morir de mengua. Es una situación, o sea, es una falta de conciencia también de las personas que pretenden que pensemos de otro modo. Y vos aquí en Argentina forzada por un pedido de captura que tenés en Venezuela, no porque quisieras irte de allí y dejar la lucha, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo, o sea, con mi bajo peso, con mis niveles de desnutrición, porque yo mido 1,67 y 48 kilos de peso es un nivel de desnutrición.
yo iba a continuar con mi lucha, pero bueno, lamentablemente prefiero el exilio antes que la cárcel. Claro. Bruno, que es impactante, ¿no? Cuando uno escucha en primera persona la historia de cada uno, porque así como está la historia hoy de Adriana, que está compartiendo aquí con nosotros, hay miles y miles de venezolanos que cada uno de ellos tiene una historia de vida, de desapegos, de dejar de comer, de perder familiares, amigos, o tener que huir de su propio país. Digo, ¿cuánto tiempo más se puede tolerar esto? Es imposible de anticipar. Lamentablemente, varias veces en los últimos años hemos dicho, este es el punto de quiebre, este es el punto de quiebre, este es el punto de quiebre, y sin embargo la situación humanitaria se pone cada vez peor y no hay una solución política. Al contrario, yo veo que cuanto más recrudece la crisis humanitaria, más se estanca el frente político. Tenemos a un régimen que todavía tiene el monopolio de la fuerza, tanto vía Fuerzas Armadas, vía Guardia Nacional, vía los colectivos, estos grupos irregulares chavistas que circulan en el último tiempo. Y tenemos una oposición que puede tener cierto apoyo internacional importante, puede tener legitimidad democrática, tiene capacidad de movilización que hacía mucho que no tenía, pero no alcanza. Entonces, lamentablemente la frustración sigue aumentando y no tenemos, es imposible anticipar cómo este estancamiento, esta especie de paridad trágica, ¿no? Claro. que vive Venezuela desde hace mucho, ¿en qué momento se va a poder destrabar? Hoy depende todo absolutamente de lo que hagan los mandos principales del ejército. Sí, y también de la movilización que pueda mantener la oposición, ¿no? Pensemos en lo que se ha movilizado, como comentamos recién, lo que se ha movilizado la sociedad venezolana en todo este tiempo, a pesar de lo difícil que es y todo el tiempo que insume día a día el hacer colas, el hacer trámites, el hacer todo, a pesar de eso se están movilizando constantemente. Es importante mantener esa presión, es importante mantener la presión internacional, pero en definitiva el gran actor, como en cualquier transición de un gobierno autoritario, son las Fuerzas Armadas. Ya sea una división de las Fuerzas Armadas, una toma del poder directamente, porque Maduro es un síntoma en ese sentido, no es un líder absoluto, al contrario, Maduro es un líder muy débil, justamente está ahí porque... Y hoy está más débil que nunca. Es el menor, digamos, denominador desde todas las facciones que hay dentro del chavismo. Entonces, aunque salga Maduro, eso no implicaría una vuelta a la democracia de Venezuela. Podría haber un militar tomando ese lugar, está Diosdado Cabello, que es todavía, por lo que parece, más terrible que Maduro. Entonces, ni siquiera una salida de Maduro es la luz al final del túnel, ¿no? Puede que el túnel, lamentablemente, siga. Es decir que sí, depende entonces de los mandos militares. Hoy escuchábamos a Adriana, porque uno cuando piensa en aquellos que forman parte del ejército, estos militares son también parte del pueblo venezolano, que tienen madre, que tienen hermanos, que tienen amigos, que seguramente, como hoy escuchamos a la mamá de uno de estos altos mandos, creo que es el ministro de Defensa, si no me equivoco, que ella misma le pedía a su hijo que se ponga del lado del pueblo. Sí, bueno, precisamente nos estamos encontrando ante una situación en la que, a ver, muchas de las personas, muchos de los militares lamentablemente tienen familiares que también padecen lo que padece el ciudadano de a pie en Venezuela. Entonces ellos están conscientes y por esa misma razón muchos se han alzado, pero también tenemos que considerar que hay muchos que lamentablemente tienen miedo y tienen la razón de tener miedo porque, a ver, las Fuerzas Armadas venezolanas están infiltradas por cubanos, están infiltrados por rusos. Entonces, ¿cuál es? Si tú desacatas las órdenes, ¿qué es lo que ocurre? Reprimen a tu familia o te pueden meter preso. Entonces, estamos ante una encrucijada en cuanto a las fuerzas militares, la actuación, pero definitivamente ellos no están contentos y lo han demostrado en más de una oportunidad. Ahora, siento que es real esta encrucijada que menciona Adriana, Bruno. Quería preguntarte por esta posibilidad de la cual se habló de una intervención en algún momento y el rol que juega tanto Estados Unidos como Rusia por el otro lado hoy. Me parece que la intervención militar es más un instrumento retórico de Estados Unidos, tal vez con la intención de presionar a los militares para que tomen una decisión antes de que esto suceda, más que una posibilidad cierta. Ni el estilo de política exterior de Trump, ni lo que están diciendo las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos sugiere que esto de la intervención es una posibilidad cierta hoy, por lo menos.
Desde el punto de vista de Rusia, tanto Rusia como Cuba, como China, definitivamente son apoyos para el gobierno venezolano, pero no creo que sean, más allá de lo económico, que ahí sí son más importantes, en lo estratégico, no sé si son la clave en ese sentido, ¿no? Me parece que también, en ese sentido, muchas veces se subestimó la capacidad de resiliencia del régimen chavista, a pesar de las divisiones, a pesar del desastre humanitario, han encontrado una forma de mantenerse, una forma de trabar, ya sea mediante el miedo o mediante la compra de, o sea, mediante la compra de los militares de alto rango y el miedo de los de bajo rango, mantuvieron y siguen manteniendo el control. Entonces, una intervención militar creo que se sabe que sería difícil políticamente, no hay apoyo en América Latina para una cosa así. Sí. Y logísticamente muy complicada, tampoco, porque como te decía, aunque Maduro se tome un avión, el famoso avión del que hablaba Pompeo, El que hablaba ¿no? en el día de ayer, ¿no? La situación en Venezuela seguiría siendo básicamente la misma y hasta podría empeorar si tenés una lucha interna dentro de las facciones del chavismo. Entonces, esto de la intervención, por un lado puede que sume presión, por otro lado puede que también le dé esperanzas a algunos venezolanos de que hay una solución mágica, de que hay una solución inmediata a lo que está pasando, que al final termina siendo frustrado y termina aumentando el enojo, ¿no? Claro. Adriana, bueno, ¿cómo seguís vos todo esto desde aquí, desde Argentina? ¿Cómo seguís el contacto con tus familiares? ¿Podés mandarles algo? Sí, efectivamente, bueno, estos días he estado muy pendiente de la situación en Venezuela, o sea, uno como venezolano está en la obligación de hacerlo. Está en la obligación de hacerlo porque evidentemente nosotros tenemos familia, tenemos amigos que están allá y a ver, muchos de nosotros también queremos regresar. Y mientras tanto, pues sí, mantengo el contacto con mis familiares, mis familiares inmediatos que están allá, son mi hermana, mi cuñado y bueno, constantemente con ellos estoy sabiendo también de primera mano qué es lo que ocurre allá, además de mis amigos, mis amigas que me comentan del día a día. ¿Qué significa para vos Juan Guaidó y qué significa para vos como venezolana? Y también te lo quiero preguntar a vos, Bruno, pero como analista, Leopoldo López, ¿no? Y la liberación que tuvo Leopoldo López ayer. ¿Qué diferencia hay entre estos dos líderes? Bueno, Juan Guaidó viene a ser una figura bastante interesante porque él, a ver, es una cara fresca en la política, además es un muchacho, es muy joven, apenas tiene 35 años, pero además también ha demostrado ser una persona muy inteligente y que en la política venezolana es extraño ver personas que estén preparadas, porque en estos 20 años que hemos tenido de socialismo, hemos visto constantemente personas que lo único que hacen es improvisar, no saben... No es que ni siquiera improvisen, es que el plan Claro. es adaptado para que le ocurra lo que está ocurriendo ahorita. Es decir, para toda esta crisis humanitaria que estamos viviendo es un plan que ya estaba configurado desde que comenzó el chavismo. Pero poder ver, bueno, eso también nos motiva a cualquier sector, pero en especial a los jóvenes nos motiva a seguir luchando. Y que por otro lado también la figura de Leopoldo López con lo que ocurrió ayer fue muy interesante porque fue un mensaje de esperanza. Fue un mensaje de esperanza y de repente ver una persona emblemática, una figura emblemática que estuviera libre, nos hace sentir a nosotros, oye, nosotros también podemos ser libres. Claro, claro. Nos motiva, nos da mucha esperanza. Un mensaje para todo el pueblo venezolano. Un mensaje, Bruno, ¿vos cómo lo ves? ¿Y por qué sí logró esto hasta el momento Juan Guaidó y no tanto Leopoldo López? Bueno, como decían recién, Guaidó le ofrece a la oposición una cara poco conocida, poco atada a los errores del pasado de la oposición, a las divisiones del pasado de la oposición venezolana, que tuvo muchas. Entonces, en ese sentido, genera una capacidad de conexión con la gente, de renovación de la esperanza y de la energía de la oposición que hacía muchos años que no tenía. Leopoldo López, en ese sentido, es parte de la vieja guardia de la oposición, sigue siendo un líder muy popular, pero también una figura muy polarizante. Por ejemplo, si estamos hablando de negociaciones entre algunos elementos del chavismo y la oposición, ¿no? Que Sí. en general hay consenso de que es la única forma de avanzar. Claro. Bueno, la figura de Leopoldo López es más polémica en ese sentido que la figura de Guaidó, ¿sí? Y al mismo tiempo Guaidó, primero que López es su mentor, y al mismo tiempo lo necesita para mantener el apoyo de los sectores más duros de la oposición. Entonces tiene que hacer un balance muy delicado para alguien. Se ha manejado muy bien hasta ahora, para alguien sobre todo que no tenía experiencia ejecutiva y que es tan joven como Guaidó. Hasta ahora lo beneficia, que tiene esa legitimidad, que tiene esa capacidad de movilización
en qué medida la va a poder mantener si no se produce el cambio que viene prometiendo desde enero, veremos. Claro, claro. ¿No? Ahora, ¿podría el propio chavismo decidir quitar del medio a Maduro? Yo creo que es una posibilidad, sí. Hasta ahora, como te decía, creo que Maduro está ahí porque si sale Maduro, Maduro tiene Claro. dentro del chavismo la legitimidad de que Chávez lo selecciona con el dedo Sí. como su sucesor, ¿no? Entonces, esa es la razón, porque Maduro, si bien lo han subestimado, tampoco es un estratega demasiado brillante ni un orador demasiado brillante. Pero si sale Maduro, que tiene esa legitimidad heredada de Chávez, tenés a Diosdado Cabello por un lado, tenés a Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, Sí. por otro lado. Entonces tenés muchas facciones que hasta ahora están más o menos en sintonía, en el sentido de mantener a Maduro en el poder, pero si sale Maduro de ahí, sí se puede dar una guerra entre esas facciones. Y Claro. lo saben. Entonces, hasta ahora, lo mejor para ellos es que Maduro siga ahí, por lo menos como presidente nominal, para que no se desate un conflicto interno. ¿Y cuál podría ser un proceso para finalmente llegar a nuevas elecciones y darle un poco de paz al pueblo venezolano? Va a ser un proceso larguísimo, me parece, porque suponiendo que, no sé, las sanciones económicas Sí. que continúan de Estados Unidos, ahora sanciones petroleras, reduzcan de una manera los ingresos que hasta los generales de las Fuerzas Armadas que se venían beneficiando de todo esto digan, bueno, hasta acá llegamos, ya no nos estamos beneficiando como antes. Aún así, el actor central van a seguir siendo las Fuerzas Armadas. Aún así, podés tener un gobierno militar prolongado antes de llegar a elecciones. Claro. Entonces, tal vez las esperanzas de una democratización, aún si se va Maduro, aún si empieza una transición, bueno, va a ser un proceso muy largo, muy doloroso. Esta crisis humanitaria tampoco se puede levantar de un día para el otro. Cuando hablas de un proceso largo y doloroso, es doloroso para el pueblo, ¿no? Absolutamente. Aún más doloroso de lo que ya está haciendo. Absolutamente. Digo, acá tenemos la historia de Adriana que lo cuenta en primera persona. Absolutamente. Y la dificultad que sería, incluso para un régimen de transición hacia la democracia, desarmar a todos estos grupos irregulares chavistas Claro. que hay dando vueltas. Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Es una situación de crisis estructural de la sociedad, de la economía, de la política, que salir de eso va a ser muy, muy complicado. Adriana, Bruno, muchísimas gracias Gracias a a ambos vos. por estar acá. Gracias a ti. Bien, y vamos ahora a cambiar de tema y en este Día del Trabajador vamos a hablar un poquito de política y vamos a hablar de los desafíos que enfrenta el macrismo con Claudio Yaquelin. Bienvenido, Claudio. ¿Cómo estás, Leo? Bien, muy bien. Bien, lo que tenemos es que en medio de un poquito de paz que le da no haber tenido mercados locales, aunque en el mundo el riesgo país volvió a subir, y es decir, las señales de que la estabilidad y la volatilidad empiezan a irse la volatilidad